Vamos a hablar del diagnóstico de los síndromes más comunes en reumatología. ¿Cómo debemos orientar el diagnóstico de un paciente reumático? La orientación sindromática frente al paciente reumático es importante. Se refiere a la orientación del cuadro clínico expresado por el paciente hacia un determinado diagnóstico. Reúne los principales síntomas referidos por el paciente y además los signos que el médico observó al examinar a su paciente. Entonces construirá una imagen que conduzca a la conducta adecuada a la hora de solicitar los análisis de laboratorio y los estudios de gabinete. De esta manera confirmará o descartará una determinada patología. Entonces, el diagnóstico sindromático es una primera clasificación en base a la sintomatología que se apoyará posteriormente en el examen físico del paciente y dará lugar a una sospecha diagnóstica más precisa, más aproximada a lo real. A esto ya podemos hablar de diagnóstico presuntivo. Llevará a la primera conducta en la búsqueda del alivio del dolor, la impotencia funcional y la limitación funcional. Y también orientará en el cumplimiento de los criterios de derivación al especialista. Lo primero siempre es la historia clínica. Tras haber realizado la anamnesis del paciente, deberemos centrarnos en algunos síntomas importantes y muy frecuentes en reumatología. Las características del dolor, el tiempo de evolución de la enfermedad, el grado de compromiso, si es intenso o leve, la extensión del cuadro clínico, si es articular o además tiene sintomatología sistémica, la sintomatología que pueda acompañar al cuadro clínico reumático, que podría ser de gran orientación para esclarecer la etiología del problema. La exploración física del paciente reumático confirmará si la sintomatología corresponde a una afección del aparato locomotor o si no corresponde. Además, nos orientará sobre la gravedad del problema. Conducirá a la valoración de la necesidad de solicitar análisis de laboratorio y también los estudios de gabinete que confirmen, respalden o descarten el diagnóstico presuntivo que nos hemos formado después de explorar a nuestro paciente. En esta lámina explicamos cuál es la secuencia que se sigue para hacer el diagnóstico definitivo de un paciente reumático. En principio, tenemos la sintomatología del paciente, que nos puede dar una idea acerca del probable cuadro que podría tener. Una primera aproximación es el diagnóstico sindromático. Muy rara vez la sintomatología del paciente es tan típica que ya podría yo hablar de un diagnóstico un poco más certero, un diagnóstico presuntivo que se acerca más a la realidad. Con el diagnóstico sindromático, yo puedo aproximarme al paciente a hacer la exploración física. El acrónimo GALS me permite hacer una exploración completa. G habla de la exploración del estado general del paciente. A viene del inglés ARMS, habla de la exploración de extremidades superiores. L viene del inglés LEGS, habla de la exploración de extremidades inferiores. Y S viene del inglés spine, habla de la exploración del eje axial. Normalmente se explora al paciente en 3 posturas y en cada una de esas posturas debo seguir pasos en forma metódica, observando, palpando y explorando la motilidad activa y pasiva de cada parte de mi paciente. Muchas veces necesitaré hacer las maniobras específicas de la articulación o de la región que estoy explorando para tener una idea más exacta. Entonces voy a poder hacerme un diagnóstico más cercano, el diagnóstico presuntivo, que me va a dar ya la idea de alguna probable enfermedad reumática. Además, conducirá a una adecuada solicitud de análisis de laboratorio y también
una solicitud muy orientada de estudios de gabinete. Estos análisis de laboratorio y estudios de gabinete me llevarán a confirmar, a descartar el diagnóstico que me había realizado en principio y se convertirá en un diagnóstico definitivo. Ocasionalmente el diagnóstico presuntivo se convierte en definitivo aún sin los análisis y los estudios de gabinete. Eso normalmente ocurre con los reumatismos de partes blandas, donde normalmente la exploración física es suficiente. Es importante tener en cuenta un glosario de términos frecuentes en reumatología, sobre todo si queremos hacer el diagnóstico de los síndromes en reumatología. Es importante, por ejemplo, saber cuándo se trata de una afección monoarticular. Esto es cuando la afección se asienta en una sola articulación. Oligoarticular, cuando la afección asienta en 1 a 4 articulaciones. Y poliarticular, cuando la afección afecta a 5 o más articulaciones. Hablamos de afección axial cuando compromete a la columna, sea cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxígea. Hablamos de dolor agudo cuando el dolor tiene menos de 6 meses. Y de dolor crónico cuando el dolor tiene 6 meses o más. Términos como mialgia me hablan de dolor muscular y artralgia me hablan de dolor articular. Generalmente estos dos últimos términos lo único que me está indicando es que hay dolor, no indica si hay inflamación. Cuando hablamos de artritis, la situación cambia. La terminación itis me habla de inflamación. Y es un acuerdo que una artritis aguda es aquella que tiene menos de 2 semanas. En cambio, una artritis subaguda es aquella que tiene de 2 a 6 semanas. Finalmente, una artritis crónica es aquella que tiene más de 6 semanas. Un paciente podría tener un dolor crónico de más de 6 meses y sin embargo podría presentar una artritis aguda, puesto que en principio no presentaba inflamación. Se llama sinovitis cuando el compromiso está en la sinovial, que recubre por dentro a la articulación. Y hablamos de bursitis cuando lo que se inflama es la bursa, que suele ser una bolsa que está paralela a las articulaciones y que contiene también líquido sinovial. Suele estar formada por una membrana muy parecida a la membrana sinovial de las articulaciones. Se llama tendinitis cuando hablamos de la inflamación del tendón y entesitis cuando hablamos de la inflamación de la entesis, que es el lugar donde el tendón llega al hueso a insertarse. Miositis cuando la inflamación es del músculo. En cuanto al dolor difuso, es bueno aclarar lo que es el síndrome del dolor regional. Es un dolor difuso que compromete varias estructuras que pueden ser desde la piel, el tejido celuloso cutáneo, los músculos, los tendones, en una determinada zona. El síndrome de dolor miofacial es un tipo de dolor regional acompañado de puntos gatillo. El punto en gatillo es un punto doloroso que cuando se lo presiona produce un dolor irradiado referido a una zona continua y a distancia del lugar donde se ha presionado. Es probable que se acompañe de otra sintomatología autónoma, como por ejemplo parestesias. El punto doloroso o tender point es el punto doloroso a la palpación a una presión de aproximadamente 5 kilos. A diferencia del punto de gatillo, no tiene irradiación. En esta lámina explicamos cómo debería enfrentarse el dolor y la sintomatología del paciente.
Lo primero que debemos preguntarnos es dónde se encuentra el dolor. La localización del dolor es muy orientadora. Este se puede encontrar en el esqueleto axial cuando compromete la columna cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxígea. O podría encontrarse en las articulaciones periféricas. Dependiendo del número de articulaciones, podría recibir el nombre de monoarticular si se trata de una articulación, oligoarticular de 2 a 4 articulaciones y poliarticular más de 4, es decir, 5 articulaciones o más. También está la terminología periarticular que habla de afección no propiamente de la articulación, sino de los tejidos que la rodean. Existen pacientes que tienen un dolor de compromiso mixto, tanto en articulaciones periféricas y en eje axial. En todas estas situaciones debemos considerar la posibilidad de que haya inflamación o de que no existe inflamación o la inflamación sea muy leve. Dependiendo de esto, la terminología podría cambiar. Así hablamos de poliartralgias cuando no existe una inflamación evidente y de poliartritis cuando la inflamación es evidente. Lo mismo en el esqueleto axial. Hablamos de cervicalgia si el dolor está en columna cervical, pero no existe componente inflamatorio, o de dorsalgia o lumbalgia. En cambio, cuando se trata de un dolor con componente inflamatorio, podemos hablar de espondiloartritis cervical, espondiloartritis dorsal, etc. La presencia de otros componentes adicionados al dolor, su localización y tipo de dolor nos pueden orientar más aún. De esa manera podríamos aproximarnos más al diagnóstico. Si, por ejemplo, encontramos una poliartritis que además coincide con lesiones cutáneas, lesiones mucosas o algunas otras afecciones renales hematológicas, probablemente estaremos muy cerca de una conectivopatía, como por ejemplo un lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es la patología periarticular más común? No es mi intención que se aprenda toda esta tabla, solo es una guía, una orientación y podrá servir como literatura de referencia en el caso de que alguien lo necesite. Pero si nos fijamos, veremos que la patología periarticular se puede dar en varios lugares del cuerpo, sea en hombros, codo, muñeca y mano, caderas, rodillas, tobillos y pies. Y en cada una de ellas existe alguna patología que es más frecuente que otras. Tenemos tendinitis del manguito de los rotadores o tendinitis del bicipital en el caso del hombro, o la capsulitis que suele limitar todo el hombro, puesto que afecta a la cápsula articular y todos los otros tejidos circundantes, dando un hombro congelado. En el codo tenemos dolores en los lugares de la entesis, epicondilitis, epitrocleitis como patologías comunes, y la bursitis holocraneana, que es la inflamación de la bursa del codo, que suele presentarse en algunas patologías, especialmente de origen microcristalino. La muñeca y la mano también suelen ser lugares donde se presentan dolores tendinosos, y ahí también tenemos la tenosinovitis de Decker-Vein con la afectación del primer dedo, el dedo en gatillo y la contractura de Dupuytren. En la cadera tenemos también dolores periarticulares muy típicos, como son el dolor localizado a nivel de los trocánteres, que está hablando de una trocanteritis. En la rodilla podemos encontrar inflamación de las bursas prepatelar, produciendo una bursitis, y también de la bursitis anserina, que produce un dolor en la cara medial, la parte superior de la pierna, muy cerca de la zona superior de la tibia. El tobillo y el pie también pueden sufrir de patología periarticular. Ahí tenemos la tendinitis del tendón de Aquiles.
o la fascitis plantar con inflamación de la fascia plantar, que muchas veces suele ser un motivo de consulta importante en el consultorio del reumatólogo. Este es un algoritmo para enfocar el dolor. Comenzamos con la presentación de síntomas o signos, haciendo una historia clínica inicial y la exploración, como se había dicho. Es importante determinar si hay patología articular o no. Si no hay patología articular, es patología periarticular y hay que determinar si esta patología es localizada o no localizada. Si fuera localizada, tenemos toda esa lista de patologías que habíamos visto en la tabla anterior. Si no es localizada, es importante determinar si tiene componente inflamatorio o no tiene componente inflamatorio. Y también es importante saber si hay puntos dolorosos, tender points, como sucede en el caso de las fibromialgias. Si en la patología periarticular generalizada hubiera inflamación, puedo pensar en dos patologías frecuentes: la polimialgia reumática, que suele darse más en personas mayores, y las conectivopatías, como el lupus, el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Cuando esta patología periarticular no tiene componente inflamatorio, debo vigilar si existen datos de alarma que me estén mostrando una etiología de mayor riesgo. Puede ser reumática o no reumática, y es necesario hacer vigilancia y control. ¿Qué pasa si la patología es articular? Se debe determinar si se trata de una patología aguda o una patología crónica. Especialmente hablando de la patología aguda, podemos distinguir entre si se trata de un dolor inflamatorio o mecánico. Y finalmente, si se trata de un dolor inflamatorio, hay que determinar si es monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Desde luego que si se trata de un dolor mecánico, debemos determinar similares características y el algoritmo podría complicarse mucho más. Y lo mismo si hablamos de una patología articular crónica. Estos son los síntomas y signos de alarma que debemos vigilar en los pacientes en los cuales no encontramos una patología articular clara, especialmente si tienen manifestaciones sistémicas como fiebre, un exantema generalizado o una pérdida de peso llamativa. Si hay antecedente de trauma y podría tratarse de una fractura, la ruptura de un ligamento o alguna dislocación. Si hay manifestaciones neurológicas o una mala respuesta al tratamiento que le hubiéramos dado entre 2 y 6 semanas. Finalmente, también es un signo y síntoma de alarma si hay un cuadro que hace pensar en una infección, en una conectivopatía, como el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, una enfermedad endocrina, como el hipotiroidismo o hipertiroidismo, una malignidad o neoplasia, que suele muchas veces dar sintomatología reumática al mismo tiempo, o alguna enfermedad metabólica que también estaría relacionado con enfermedad periarticular. En este otro algoritmo, lo que tratamos es de demostrar que también existe un enfoque cuando el problema es monoarticular. También si se trata de una sola articulación, podemos distinguir entre si es inflamatorio o es mecánico. Si es mecánico, seguirá su propio algoritmo. En este cuadro se muestra el algoritmo del dolor inflamatorio. En lo posible, hay que obtener líquido articular, es decir, hacer la artrocentesis, para determinar las características de este líquido y ver si se trata de una infección o no, que sería la patología más grave a descartar.
Si hay una infección que puede verse por las características del líquido, por las tinciones y los cultivos, hay que hacer tratamiento. Si no existiera la infección, hay que buscar los cristales en el líquido articular, cristales de ácido úrico, de pirofosfato cálcico, etc. Si se encontraran cristales, el diagnóstico ya estaría hecho. Podría tratarse de una gota o una pseudogota y se podría hacer el tratamiento. Si no existen cristales, hay que buscar otras causas, pensar en los signos de alarma. Si están los signos de alarma, la actuación debe ser inmediata, muchas veces derivando al paciente a otro especialista. Si no existirían signos de alarma, podemos hacer tratamiento sintomático y volver a evaluar. Si se resuelve, habríamos detenido el tratamiento por el momento. Si es que no se resuelve, la patología iría a la cronicidad, sobre todo cuando ya rebasa el tiempo de 6 semanas de sintomatología en una monoartritis. En esta lámina presentamos la afección poliarticular aguda y lo primero que tenemos que hacer es saber si la patología es inflamatoria o no inflamatoria. Si es una afección poliarticular no inflamatoria, estaríamos hablando de una poliartralgia. Seguiría su propio algoritmo hasta llegar a su resolución. Si estamos hablando de una afección poliarticular inflamatoria, es decir, una poliartritis, sería bueno obtener líquido sinovial para descartar la sospecha de infección o de una enfermedad microcristalina. Si después de haber analizado el líquido articular a través de tinciones, cultivos y características del líquido sinovial, se ha encontrado una infección o, por el contrario, se encontró la presencia de cristales de ácido úrico o de pirofosfato cálcico, se tendrá que hacer el tratamiento específico. Si no se hubiera encontrado infección o cristales, habrá que buscar datos de enfermedad sistémica y hacer además una analítica general. Muchas veces se puede encontrar cierto diagnóstico que nos lleve a la rápida derivación, puesto que encontramos signos de alarma. Otras veces podría ser que no requiera rápida evaluación y no sea orientador el análisis general. Entonces se pueden hacer pruebas complementarias según la sospecha clínica. Después de las pruebas complementarias es posible encontrar el diagnóstico. Si así fuera, haremos el tratamiento etiológico y el tratamiento sintomático con futuras revisiones para ver la evolución del paciente. Si las pruebas complementarias no nos hubieran aclarado el diagnóstico, en principio sería un tratamiento sintomático con futuras revisiones para ver si hay resolución del cuadro. Si la resolución no existiera, la patología estará pasando a ser una patología crónica, puesto que ha superado las 6 semanas de sintomatología. Entonces seguirá su propio algoritmo sobre afectación poliarticular crónica. En esta lámina estamos viendo las causas más frecuentes de poliartritis, es decir, de afección poliarticular de tipo inflamatorio. Hay causas infecciosas, hay causas relacionadas con enfermedades del tejido conectivo, propiamente reumáticas, o las espondiloartropatías y las vasculitis. También podrían haber enfermedades microcristalinas como la gota y la pseudogota, o las enfermedades reactivas donde la causa suele ser una infección y posterior a la infección aparece una poliartritis. Enfermedades no reumáticas también pueden causar poliartritis, como neoplasias de tipo hematológico, leucemias y linfomas, o enfermedades metabólicas como la acromegalia, hipotiroidismo o hemocromatosis. Algunas patologías autoinmunes de órganos como el hígado, en la hepatitis crónica activa, la cirrosis biliar primaria, suelen también tener poliartritis. Y enfermedades por acúmulo de material inflamatorio como la amiloidosis y la sarcoidosis también causan poliartritis.
Asimismo, se ha visto poliartritis en anemia de células falciformes, hiperlipoproteinemias de tipo 1 y 2, por ejemplo. Finalmente diremos que la poliartritis suele acompañar a síndromes paraneoplásicos, es decir, cuadros que van paralelamente a un cuadro neoplásico. Así está el eritema nudoso o el eritema multiforme, el pioderma gangrenoso, que pueden venir con poliartritis y están advirtiendo acerca de la presencia de una neoplasia. Eso también se ve en la hipogamaglobulinemia o en el déficit selectivo de la inmunoglobulina A. Es frecuente que en los reumatismos existan manifestaciones extraarticulares. Estas manifestaciones representan la afección de tejidos, órganos y sistemas que son diferentes al aparato locomotor y que suelen coincidir con las manifestaciones reumatológicas. Estos tejidos, órganos, aparatos suelen estar afectados por una causa similar a la reumática y se presentan en el contexto de esta enfermedad. La búsqueda de manifestaciones extraarticulares puede orientar en el cuadro reumático. Nos puede indicar de qué tipo de reumatismo se trata y nos puede dar información sobre la gravedad y también sobre el pronóstico de la enfermedad. En esta lámina estamos mostrando las enfermedades probables según las manifestaciones de otros sistemas asociadas a las artropatías. Como bien dice el título, las artropatías pueden estar asociadas a toda una serie de manifestaciones extraarticulares. Manifestaciones oculares, como por ejemplo uveitis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis seca, epiescleritis, xeroftalmia, edema periorbitario, hemorragias, corioretinitis, iritis, manchas de Roth. Todo ello puede estar relacionado con diferentes patologías y patologías como la espondiloartritis, la artritis crónica juvenil o el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, etcétera, pueden tener manifestaciones multisistémicas. En cuanto a las manifestaciones digestivas, igualmente muchas enfermedades reumáticas tienen manifestaciones digestivas. Son frecuentes la odinofagia, la serostomía en los cuadros de síndrome de Sjögren, úlceras bucales en el síndrome de Behçet o disfagia en la esclerosis sistémica, diarreas frecuentes en las enfermedades inflamatorias intestinales, pero también en las artritis reactivas o artritis enteropáticas, hepatomegalia, que puede presentarse en cuadros como amiloidosis, hemocromatosis, conestivopatías, enfermedad de Wilson, dolor abdominal, que es frecuente en las vasculitis, en la fiebre mediterránea familiar, en la enfermedad de Schönlein-Henoch, proctitis, cuando se trata de una artropatía gonocócica, puede complicarse la próstata, o síndromes de mala absorción, como pasa con algunos cuadros en la esclerosis sistémica, en la amiloidosis, hay un daño crónico intestinal que causa la mala absorción. Existen otras manifestaciones extraarticulares de tipo neurológico, nefrourológico, cardiológico, pleuropulmonar, hematológico y también en el área de la otorrinolaringología. Todos ellos pueden estar relacionados con diferentes enfermedades reumáticas. Vamos a hablar del dolor miofacial, porque es una parte importante de la especialidad. El dolor miofacial es el dolor de los tejidos blandos, pero de etiología desconocida, y engloba varios cuadros como el síndrome miofacial, la cefalea tensional, ciertas alteraciones en la articulación temporomandibular como el bruxismo, que suele ser consecuencia de un estado de estrés crónico. La fibromialgia también es una entidad que suele ser
de característica crónica, pero generalizada, y la presencia de puntos sensibles o tender points hacen el diagnóstico. La fibromialgia se diagnostica por descarte. Primero hay que evaluar que no exista otra enfermedad reumática o de otra índole para poder hacer el diagnóstico de fibromialgia. Los pacientes suelen presentar rigidez matutina y dolores articulares generalizados, aunque la fibromialgia no es una enfermedad articular. También puede haber cefalea crónica, fatiga, trastornos del sueño, parestesias, ansiedad y obviamente colon irritable. En esta lámina mostramos dos figuras. A la izquierda tenemos la pintura de Frida Kahlo, que representa a una mujer sumamente dolorida en todo el cuerpo, como ocurre en la fibromialgia. Se dice que Frida Kahlo padecía de la enfermedad. A la derecha, en cambio, tenemos una imagen del dolor miofacial, que está comprometiendo partes de la cabeza y del rostro, que pueden ser reproducidos al tocar un punto gatillo. Esta es una tabla que muestra diferencias entre la fibromialgia y el dolor miofacial. El dolor miofacial suele ser regional localizado y en cambio la fibromialgia muestra más bien un dolor diseminado. Algo que es muy importante de saber es que el dolor miofacial presenta un punto gatillo que no solamente produce dolor en el lugar, sino que puede irradiarse mucho más allá del dolor que se produce al presionar sobre este punto determinado. La fibromialgia no tiene puntos gatillos, sino más bien puntos sensibles. Y se necesita cumplir los criterios para su diagnóstico. Por lo menos deben haber 11 puntos de los que ya están descritos. Los dos cuadros tienen una etiología desconocida. En la fibromialgia se habla de sensibilización central y en cambio en el dolor miofacial de una sensibilización periférica. El dolor obviamente del punto sensible o el punto gatillo en la fibromialgia solo es local, en cambio en el dolor miofacial, además de local, se irradia a otro lugar a distancia. La distribución de estos puntos, sean sensibles o gatillos, es amplia y extensa. Existen muchos puntos sensibles en la fibromialgia. En cambio, en el dolor miofacial, el punto doloroso está en el lugar que está doliendo, es decir, en el músculo afectado. Estos puntos pueden encontrarse en músculos o tendones en la fibromialgia. En cambio, en cuestión del dolor miofacial, se encuentra en el vientre del músculo, lo cual quiere decir que se encuentra en la parte más carnosa de ese músculo. La rigidez de la fibromialgia es una rigidez de tipo muscular y tiene carácter generalizado. En cambio, en el caso del dolor miofacial, esta rigidez suele ser regional, es decir, en el músculo afecto. En cuanto al pronóstico, diremos que la fibromialgia rara vez se cura. Al no conocer la etiología, se han utilizado diferentes tipos de fármacos para poder tratar la fibromialgia. Si bien se logra la disminución de la sintomatología, raramente se cura. En cambio, el dolor miofacial, al ser más localizado después del tratamiento, generalmente el paciente deja de tener dolor y el pronóstico es habitualmente bueno, porque viene la resolución del cuadro clínico. Igualmente que las manifestaciones extraarticulares, el dolor miofacial, la fibromialgia, puede acompañarse de compromiso extramuscular. Es frecuente que se presenten conjuntamente signos y síntomas inespecíficos y enfermedades relacionadas con tensión emocional, como ocurre con la cefalea crónica, fatiga crónica, trastornos del sueño, parestesias
ansiedad, colon irritable. El reconocimiento de estos síndromes puede ayudar a considerar la posibilidad del dolor miofacial y la fibromialgia. En esta lámina quiero mostrar todos los síntomas que suelen estar en relación con el dolor extraarticular del tipo miofacial o la fibromialgia. Precisamente este es un dato que se ha obtenido del American College of Rheumatology, que publicó esta tabla en 1990, mostrando los síntomas que se han utilizado como criterios para la clasificación de la fibromialgia. Y ahí tenemos el criterio dolor, que puede ser un dolor torácico posterior, un dolor cervical lumbar, un dolor generalizado, y al examinar al paciente encontramos más de 15 puntos dolorosos. Los síntomas que suelen acompañar pueden ser también alteraciones del sueño, dolor en cualquier sitio del cuerpo, fatiga por no haber dormido, rigidez matutina más de 15 minutos, ansiedad, cefaleas, parestesias, depresión endógena, síndrome del colon irritable, urgencia miccional, historias de dismenorreas o también de algún fenómeno de Raynaud. Factores que pueden modular la presencia o no del dolor y hacer que éste aparezca más intenso o más frecuente son el ruido, el frío, un sueño pobre, la ansiedad del individuo, pero también la humedad, el estrés, fatigarse con algún esfuerzo físico, el cambio climático o el calor. Como se puede ver, hay mucha sintomatología asociada a los reumatismos. Su verdadero estudio requiere bastante dedicación y muchos años de experiencia. Sin embargo, si ponemos un poco de atención a lo que nuestro paciente nos comunica y estamos pendientes de toda la publicación que sale en la literatura acerca de la reumatología, podremos fácilmente llegar a un diagnóstico más cercano. Con todo esto les aliento a seguir estudiando el dolor en la reumatología. Gracias por su atención.